Profe, ¿esto entra en el parcial? Sí, todos los temas entran. Sí. Bien, arrancamos. Vamos a repasar un poco las distintas propuestas de clasificación que hubieron a lo largo de la historia respecto a los invertebrados. Comenzamos con un pantallazo general respecto a los seres vivos en general y a poco vamos a ir entrando a lo que fueron las propuestas de clasificación de los invertebrados específicamente. Para la ciencia occidental, todo el cuerpo de conocimiento científico está basado en el desarrollo que realizaron los griegos. Y es por eso que para la biología también se tomó durante muchos siglos la propuesta de clasificación de Aristóteles, que reconocía a los seres vivos como plantas y animales, y dentro de los animales los organizaba en aquellos con sangre roja y aquellos que carecían de sangre roja, donde incluía a todo lo que conocemos como invertebrados. Y los agrupaba o clasificaba en estas categorías que vemos acá, los malacodermos, que incluía solamente a los cefalópodos, los malacostracos, que incluía a los crustáceos, insectos que siempre fueron reconocidos como una entidad biológica particular, los ostracodermos para todos aquellos que tenían caparazones o valvas, y ahí entraban juntos bivalvos, caracoles, equinodermos, es decir, todos los que tengan una cubierta o caparazón duro, y el término zoófitos para agrupar a todos los invertebrados con forma de gusanos o vermes, incluido algunos artrópodos como los miriápodos y los diplópodos, ¿no? Esa clasificación de Aristóteles se mantuvo durante siglos, durante toda la época medieval, la Edad Media, hasta que en el Renacimiento surge un nuevo impulso del conocimiento científico y Linneo presenta su propuesta de clasificación y de nomenclatura binomial, que rápidamente fue aceptada por todo el mundo académico de esa época. En ese, además de establecer el sistema binomial para nombrar a las especies, acompaña una propuesta de clasificación que fue muy novedosa para esa época, porque consideraba que en ese sistema de clasificación la unidad a partir de la cual se partía era la especie. Y de ahí en más se iban agrupando las distintas categorías por las afinidades que presentaban, de modo tal que las especies que comparten ciertas características pueden agruparse en un género, los géneros con características similares en un orden, los órdenes parecidos en clases, y así. Un esquema jerárquico de clasificación, donde un grupo queda incluido dentro de otra categoría más amplia. Para animales, si bien Linneo estudió prácticamente todos los seres vivos conocidos en esa época, para animales propone esta clasificación. Es decir, por un lado, fíjense que no utilizaba la categoría de filum, sino especies, género, órdenes y clases. Las otras categorías taxonómicas fueron añadidas posteriormente. Para acordados, los vertebrados actuales, digamos, reconocían las principales clases que siguen vigentes ahora, pero en invertebrados solamente establecía dos clases, los insectos y los vermes. Dentro de los insectos ya reconocía algunos de los órdenes actuales, Coleóptera, Hemiptera, Lepidóptera, Díptera, y un orden que incluía a todos aquellos que no tienen alas, por eso lo denominaba áptera, pero dentro de ese orden metía algunos insectos ápteros
como por ejemplo los piojos o las pulgas, o los pescaditos de plata, pero también quedaban incluidos como insectos ápteros los quelicerados, los crustáceos y los miriápodos. Todos eran insectos ápteros para Linneo. Y en la clase Vermes incluía a todos los de cuerpo blando, como los cnidarios, platelmintos, anélidos, moluscos y equinodermos. Todos juntos metidos en una misma clase, como lo denominaba él, que eran los Vermes. Esa propuesta de Linneo se mantuvo más o menos durante 100 años, hasta que Haeckel, muy influenciado por la teoría de la evolución de Darwin, de la cual era un férreo defensor, propone un nuevo esquema de clasificación y lo plasma en esta idea en forma de árbol, el árbol de Haeckel, que rápidamente adquirió un gran consenso entre los biólogos por la facilidad conceptual de aprender esas relaciones que él proponía. Como sostenía la propuesta evolutiva de Darwin, de que una especie va originando a otra, entonces las ramas de los árboles se van agrupando y todas surgen de un tronco común que está representado por las monedas o las bacterias. Y de allí salen 3 ramas principales que representan 3 reinos: el reino Plantae, el reino Protista y el reino Animalia. Haeckel incluye dentro de los protistas a las esponjas por la organización peculiar que presentan. Consideraba que presentan características, si bien son animales que pueden alcanzar un tamaño considerable, consideraba que por la organización que tiene no correspondía incluirlo dentro de los animales, sino que es más apropiado ponerlo junto con los protistas, y dentro del cual estaban los restantes grupos de protozoos. Y los animales en sí, como reino Animalia, arranca con los celenterados, es decir, los cnidarios, como grupo más basal. De allí empiezan a separarse las distintas ramas y fue uno de los primeros que propone la hipótesis articulata de unir artrópodos con anélidos por la similitud morfológica y metamérica que presentan. Y equinodermos y moluscos que representan grupos separados entre sí, en clases diferentes, a diferencia de la propuesta de Linneo, que los metía todo en una misma clase. Esa propuesta de Haeckel, esa manera de representar las relaciones entre los distintos grupos como forma de un árbol evolutivo, enseguida se extendió y fue aceptado dentro de los biólogos, sobre todo los taxónomos y los evolucionistas, los que se ocupaban de analizar las relaciones evolutivas entre los distintos grupos. Pero la manera en que se construían esos árboles quedaba sujeto a la voluntad del investigador. Es un método muy subjetivo, porque según cómo se pondere cada uno de los caracteres que se utilizan, uno puede poner una rama más cerca o más lejos de otra. Por ejemplo, uno puede sostener que braquiópodos y bivalvos tienen que aparecer juntos dentro de una misma rama por el hecho de compartir esa similitud morfológica externa, que es la adquisición de esa valva que los caracteriza, que es producida por un manto, que tienen dentro de esas valvas un tejido blando, que se alimentan por filtración, es decir, una serie de similitudes que hacen y que hacían en esa época. De hecho, muchas de las propuestas de clasificación sostenían eso,
unir a los braquiópodos con los bivalvos por todas esas similitudes. Pero con los mismos criterios, otro investigador puede decir, no, en realidad le estás dando mucho peso a esa similitud morfológica, pero tenés que enfocarte más en las diferencias, en el patrón de desarrollo que presentan, en la organización de los órganos internos, no en la valva y en el manto. Es decir, con el mismo conjunto de rasgos, con el mismo conjunto de caracteres, dos científicos pueden elaborar propuestas de clasificaciones diferentes. ¿Por qué? Porque valoran esos rasgos, esas características de manera diferente, y el resultado va a ser que con un mismo conjunto de organismos, con un mismo conjunto de rasgos, se pueden armar tantos árboles o tantas propuestas de clasificación como científicos analizan el caso. Cada uno puede tener su propia propuesta. Y eso generaba mucho ruido, mucha discusión, mucha falta de consenso, porque todos querían tener la razón y que su propuesta sea la aceptada. Así que ese tema siempre estuvo en constante debate dentro de la biología. Hasta que en 1965 un alemán, Henning, propone algo revolucionario para la época y que pretendía romper con esa subjetividad que tenían los científicos al momento de establecer sus propuestas. ¿Y por qué romper con esa subjetividad? Porque proponía clasificarlos con un criterio matemático. Se tomaban los organismos que se estaban queriendo clasificar, se analizaban los rasgos, se construía una matriz de rasgos, una matriz matemática con filas y columnas. Para cada carácter considerado se debía establecer cuál era su condición ancestral y su condición derivada, es decir, uno analizando los patrones evolutivos de cada grupo taxonómico puede ver cuál fue el carácter que apareció primero en el registro fósil, cómo fue variando a lo largo de la historia evolutiva del grupo, de modo tal que puede establecer cuál es la condición ancestral y cuál es la condición derivada de un mismo carácter. Por ejemplo, un determinado apéndice que se fue agrandando o reduciendo a medida que el grupo fue evolucionando, entonces la longitud de ese apéndice va a determinar cuál es el estado ancestral y el estado derivado, para poner como ejemplo. Y una vez que se codifican todos los caracteres, se puede analizar matemáticamente, entonces se elimina la subjetividad del investigador. Y son las matemáticas las que van a establecer las relaciones de cercanía entre los distintos grupos. Y esas relaciones de cercanía se pueden graficar por medio de estos gráficos que se denominan cladogramas, por la forma en que se van separando. Y se supone que estos cladogramas reflejan no solo las similitudes que se observan entre los organismos de acuerdo al conjunto de caracteres considerados, sino que al estar cada uno de esos caracteres polarizados en su condición de ancestral y derivado, este esquema va a reflejar la historia de cambios evolutivos que sufrió el grupo. Por eso lo de filogenia. La representación que se obtenga va a ser un reflejo de la historia filogenética de los grupos. Para desarrollar toda esta teoría tuvo que inventar términos nuevos que pasaron a incorporarse a lo que es el estudio filogenético de los seres vivos, como el concepto de apomorfías, plesiomorfías, monofilia, parafilia y polifilia también fueron términos incorporados dentro de esta teoría que se denominó cladismo por el método de representación que utiliza. Esta propuesta
fue muy rápidamente aceptada y al mismo tiempo rechazada. Se formaron dos grandes bandos, los cladistas y los tradicionales, los tradicionalistas, digamos, que defendían la forma de análisis tradicional para establecer las relaciones evolutivas y las propuestas de clasificación dentro de la biología, no solo para animales, sino para todos los grupos biológicos. Y por eso, al mismo tiempo que se desarrollaba el cladismo, aparece la propuesta de Whittaker de organizar a todos los seres vivos en 5 reinos y establece que para los propósitos de la clasificación, la monofilia, que era el fundamento de los cladistas, las relaciones de clasificación tienen que reflejar la historia monofilética del grupo, no se puede proponer una clasificación con grupos que son parafiléticos o polifiléticos. Necesariamente tienen que estar basados en la monofilia del grupo. Pero Whittaker dice, no, si lo que queremos es buscar un sistema de clasificación que sea de fácil acceso, la monofilia es un aspecto secundario, no es importante. Y propone este esquema de 5 reinos que surgen a partir de un tronco procariota, que son las moneras, de allí un primer eslabón común a todos los eucariotas, que son los protistas, y a partir de esos protistas se van a diferenciar 3 ramas principales basadas en la manera de nutrición, que es el reino Plantae, basado en la fotosíntesis, los fungi, basados en la absorción, y los animales, basados en la ingestión de alimentos. Este esquema, que rápidamente fue tomado por las principales editoriales, incorporado a los libros de biología general, se popularizó y continúa incluso en muchos libros hasta la actualidad, el esquema de 5 reinos de Whittaker. Pero unos años más tarde, cuando el análisis del genoma de los seres vivos se hizo más accesible, cuando fue posible empezar a comparar las características genéticas y moleculares de distintos grupos de seres vivos, y al mismo tiempo se desarrolló más la computación, porque las dos cosas fueron de la mano. Cuando se incorporan muchos caracteres de muchos organismos, el análisis de las relaciones entre esos caracteres se hace cada vez más engorroso. Pero con la ayuda de la computadora se facilitan esos análisis. Ahora, cuando uno tiene unas matrices de datos de millones de celdas con miles de filas y columnas, hasta los análisis de computación se hacen lentos y engorrosos. Entonces es necesario que toda la parte relacionada a la tecnología de la computación, de análisis de datos, pueda desarrollarse para poder avanzar en análisis cada vez más complejos. Y eso fue lo que pasó con la biología. En la década del 90, cuando en la secuenciación de los datos genéticos y moleculares de los distintos grupos de seres vivos se hizo un poco más accesible, y las características técnicas de análisis de datos, de grandes conjuntos de datos, también fue posible, surgió la necesidad de incorporar los datos genéticos y moleculares a los esquemas de clasificación. Y uno de los primeros que logró ese cometido fue Woese. Y al plasmar los resultados de sus análisis, obtuvo esta figura, donde los procariotas se separaban en 2 grupos, bacteria y arquea, totalmente diferentes entre sí, con los eucariotas más cercanos a los arquea que a las bacterias.
Y de ahí la propuesta de hablar de dominios en vez de reinos, los 3 dominios de WOSE, bacteria, arquea y eucaria, en vez de reinos. ¿Por qué no convendría hablar de reinos? Por esto que observaba acá dentro de eucaria. Un montón de ramas separadas de distintos grupos de protistas y plantas, hongos y animales como apenas una ramita dentro de ese vasto tronco que representa todos los eucariotas. Entonces, si queremos hablar de reino, tendríamos que darle a cada uno de estos grupos el estatus de reino y se dificultaría mucho conceptualmente la comprensión por parte de los estudiantes y de la gente que recién arranca en el mundo de la biología, la comprensión de esas relaciones y de esas categorías. Por eso convendría ir abandonando la idea de reinos y enfocarse más en los dominios. Siguiendo esa misma línea, en 2005, ya con un avance tecnológico mayor y un mayor conjunto de datos y de organismos nuevos que se iban describiendo y se iban secuenciando sus genes y sus moléculas, Killing reanaliza de vuelta todo el conjunto de datos, tanto morfológicos, moleculares y genéticos, y encuentra algo parecido a lo de Woz, pero más detallado. Entonces propone la utilización de supergrupos en vez de reinos. ¿Por qué? Porque observó lo mismo que vos, es decir, el conjunto de protistas, en el sentido antiguo, digamos, está organizado filogenéticamente en muchas ramas que tienen historias evolutivas totalmente separadas. Presentan similitudes morfológicas por el hecho de que la mayoría son unicelulares, de que comparten algunos rasgos nutricionales, pero a nivel genético y molecular son totalmente distintos. Y los reinos tradicionales, como puede ser Animalia, Fungi y Plantae, son apenas ramitas muy pequeñas dentro de ese esquema de filogenia que presentan cada uno de los grupos. Entonces no tiene sentido asignar categorías de reinos a estas ramas tan chicas, dejando afuera el conjunto de ramas al que pertenecen. De ahí la propuesta de hablar de supergrupos biológicos en vez de reinos. Y el mismo autor, en un trabajo mucho más reciente, esto es del año pasado, repitiendo los análisis, pero incorporando mucho más datos, mucho más genes, incorporando mayor cantidad de organismos, el número de especies analizadas también aumenta, encuentra el mismo esquema, pero con un mayor grado de detalles. En vez de ser 5 grupos, logra separar o diferenciar 11 supergrupos. De vuelta, en la posición de animales, de plantas, de hongos, queda como pequeñas ramas dentro de todo ese esquema de ramificaciones que presenta. Y otro autor, también del año pasado, coincide en ese esquema encontrado por Killing, solo que lo presenta de una forma un poco más ordenada. Pero ya está ampliamente demostrado eso de que seguir hablando de reino Animalia, de reino Plantae o de reino Fungi es una idea que debe ser desterrada en la enseñanza de la biología. Ahora bien, entrando específicamente a lo que es la clasificación de los invertebrados, durante mucho tiempo
se siguió incluso mucho después del nacimiento del cladismo, se siguió utilizando en los libros de biología de los invertebrados la escuela tradicional basada en relaciones morfológicas. Y ese es el esquema que van a encontrar en el Rupert Barnes, que no refleja las relaciones filogenéticas entre los grupos, sino que tiene una organización más bien didáctica. Siempre dentro de invertebrados, de la enseñanza de los invertebrados, se incluyen a los protozoos. Entonces todos arrancan con el estudio de los protozoos, después pasan al estudio de los poríferos o parazoos, y de ahí al resto de los metazoos. Y dentro de los metazoos, tradicionalmente siempre se separan los de simetría radiada, los nidarios o celenterados, y los bilaterios. Y dentro de los bilaterios, los protostomados y deuterostomados. En protostomados tenemos todos los grupos ordenados de acuerdo a si son acelomados, pseudocelomados y celomados. Es decir, una organización que refleja la morfología, pero no la filogenia ni la clasificación de los distintos grupos. Se los va ordenando de acuerdo al nivel de complejidad que presentan y nada más. Las principales propuestas de cambio en la clasificación en sí de los invertebrados arranca en la década del 90, cuando Halanich analiza por primera vez los datos de ADN ribosómico de un conjunto de invertebrados y encuentra que la organización tradicional no reflejaba las relaciones que mostraban los datos de ADN. Entonces propone una nueva forma de agrupar los filums tradicionales y les da el nombre de Lophotrochozoa, para unir a todos aquellos que comparten similitudes en su ADN ribosómico y que morfológicamente también comparten algunas características que antes no eran, si bien eran conocidas, no eran ponderadas o valoradas de la forma en que comenzó a valorarse a partir de este trabajo, que es que compartan el mismo tipo de larva trocófora, por ejemplo, o el mecanismo de alimentación basados en la filtración, y propone ese clado, ese grupo taxonómico denominado Lophotrochozoa. Eso significó una verdadera revolución dentro de la clasificación de los invertebrados. ¿Por qué? Porque estaba muy fuerte todavía la hipótesis articulata de relacionar a los anélidos con los artrópodos por la metamerización que presentan, por la organización corporal, es decir, un conjunto de la disposición de los órganos internos, el vaso dorsal, el cordón nervioso ventral, es decir, un montón de características morfológicas que apoyaban fuertemente la idea de agruparlos juntos, anélidos y artrópodos. Y este trabajo viene a dar por tierra con toda esa concepción que estaba muy metida, muy establecida dentro de los biólogos. Y junto con esto de Lophotrochozoa, Aguinaldo, que es otro biólogo en esa misma época, haciendo el mismo análisis basados en la secuencia de ADN ribosómico, encuentra que artrópodos, no anélidos sino nemátodes, onicóforos, prepúlidos, es decir, un conjunto de organismos que antes estaban dentro de los pseudocelomados, los askelmintos, como se los llamaban, aparecen reunidos juntos, compartiendo un ancestro común, formando un solo clado. Y le da el nombre de Ecdysozoa por el hecho de que todos comparten
esa característica que no fue considerada, no fue valorada en su momento, de crecer por medio de mudas o ecdisis. Entonces, encuentra que los invertebrados tienen que ser divididos en dos grandes grupos. Por un lado, los Lophotrochozoa que había descubierto Halanich, y este nuevo clado que constituye el grupo de los Ecdysozoa. Y eso fue otro revuelo que se armó dentro de la clasificación de los invertebrados. En 2004, Halanich, entonces, como esas propuestas de agrupar a los filum en Ecdysozoa y Lophotrochozoa siguió estando en discusión durante varios años. En 2004 compara entonces lo que es la organización basado en criterios tradicionales, cómo estaban organizados tradicionalmente los distintos filums de invertebrados. Hasta esa época, como reflejaban los principales libros de biología de los invertebrados, reflejaban esta taxonomía tradicional, con los resultados conocidos de datos moleculares y genéticos. Y las diferencias son enormes, es decir, cuando se dimensiona la importancia que tiene la incorporación de datos genéticos y moleculares en la clasificación de los organismos, la manera en que tenemos que reagrupar los distintos filums hace que todo el esquema de clasificación tradicional tenga que ser revisado. Y es lo que empezó a ocurrir desde esa fecha hasta ahora, digamos, a empezar a agrupar a los distintos filums de invertebrados basándose en estos nuevos criterios de clasificación que le dan más peso a los datos moleculares y genéticos. No solo con lo que es el grupo de los Ecdysozoa, los Lophotrochozoa, aparece, por ejemplo, el grupo de los Syndermata, que incluye rotíferos con acantocéfalos, que ya todos los estudios demuestran que acantocéfalos tienen que estar incluidos dentro de rotíferos como una adaptación a la vida parasitaria. Las relaciones de los equinodermos con los hemicordados formando un clado que es ambulacraria, que vendría a ser el grupo hermano de los cordados. Los blastocelomados que quedaron repartidos en distintos grupos, es decir, algunos incluidos dentro de los escalidóforos por el hecho de tener esas estructuras tan características como son las espinas de los priapúlidos, la lóriga de los loricíferos, los quinorrincos, separados totalmente de lo que son los nemátodes o el resto de los grupos de astelmintos. Gastrotricos, por ejemplo, queda totalmente separado. Los platelmintos también, esa idea de los platelmintos como un grupo consolidado queda totalmente deshecha con este tipo de estudios, porque se comprueba que ese tipo de organización acelomada apareció de manera independiente en distintos clados, entonces se tienen que dividir y repartir en diferentes grupos. Y desde esa época hasta la actualidad, las distintas clasificaciones van aportando cada vez mayor cantidad de evidencias, ya no solo basados en análisis del ADN ribosómico, que fue lo que primero se utilizó, sino también en otros genes de los llamados genes nucleares, porque regulan distintos patrones de crecimiento, distintos tipos de proteínas, distintos genes que regulan el desarrollo, y todos reflejan más o menos el mismo esquema. Ecdysozoa como grupo consolidado, los Lophotrochozoa, Syndermata, y
Ambulacraria como grupo hermano de Cordado, formando el clado de los deuteróstomos. Eso es algo que ya quedó suficientemente demostrado. Este esquema lo que hace es simplemente reflejar de una manera un poco más resumida y más clara las relaciones entre los distintos grupos y sobre todo los, como lo llama Jiribet, platizoos como un nuevo grupo, además de Ecdysozoa, los Fotrocozoa, que ya están bien consolidados, reunir en una nueva categoría a algunos platelmintos con asquelmintos como son gastrotricos, rotíferos, acá adentro está metido acantocéfalos, como un nuevo clado denominado Platizoa. Y esto es simplemente para mostrarle que incluso dentro de algunos grupos como el de los anélidos, también se están gestando cambios importantes dentro de la taxonomía propia de ese grupo, de ese filum en particular. Tradicionalmente, e incluso nosotros tomamos ese criterio de seguir dando la clasificación tradicional dentro de anélidos, de reconocer poliquetos y clitelados, que serían oligoquetos e irudíneos. Pero ya todos los datos genéticos y moleculares están mostrando que esa clasificación no va más. Hay que reorganizarlo. El tema es que todavía no hay acuerdo en cómo separar las clases dentro de Anélida. ¿Por qué? Porque poliquetos claramente es un grupo polifilético. La condición clitelada también está en discusión, es decir, todavía no se logra armar o demostrar o establecer con precisión cuáles serían los clados monofiléticos que quedan, como para que cada uno de esos clados puedan reflejar una propuesta de clases diferentes. Entonces, mientras no exista ese consenso entre los especialistas del grupo de cuántas clases, aunque algunos están hablando más de 7 clases diferentes dentro de anélidos, desde la cátedra preferimos tomar una posición más tradicionalista y conservadora, que es mantener las clases tradicionales de poliquetos, oligoquetos irudíneos o clitelados uniendo estos dos. Pero es un grupo que necesariamente se va a ver partido en varias cosas que nada tienen que ver con esta clasificación tradicional que nos manteniendo. Hasta ahí un poco la historia evolutiva y distintas propuestas de clasificación que hay dentro de lo que es invertebrado. Y vamos a terminar simplemente mencionando algunos aspectos de la importancia económica que tienen los invertebrados. Está clara la importancia que tiene desde el punto de vista de alimentación por la gran cantidad de especies comestibles que existen y los volúmenes de movimiento económico que implican ese tipo de obtención de alimentos. Piensen en la cantidad de dinero que se moviliza, por ejemplo, con la pesca del calamar, de los langostinos, de las langostas. En muchos países la alimentación basada en insectos también, en los países del sudeste asiático. Hay infinidad de ejemplos de organismos invertebrados de importancia alimentaria y se puede hacer un estudio de mercado de la cantidad de dinero que implica la utilización de los invertebrados como fuentes de alimentación. Pero también en la vestimenta, lo más conocido es el aprovechamiento del gusano de seda y lo que significó para el comercio mundial la ruta de la seda en su momento y bueno, y actualmente también para toda la industria de la moda y de la vestimenta, los derivados obtenidos de la seda.
pero también más importante, si se quiere, son los servicios ecosistémicos que brindan en cuanto a las funciones que cumplen dentro de los ecosistemas, como por ejemplo la polinización. Sin ese servicio ecosistémico, el mundo sería muy diferente, no solo desde el punto de vista económico, sino biológico. La polinización de la mayoría de las plantas angiospermas depende de insectos polinizadores. También intervienen los procesos de regulación de poblaciones de distintos grupos, tanto animales como vegetales. Son claves en lo que significan los procesos de transferencia de energía entre los distintos niveles tróficos de los ecosistemas. Es decir, un conjunto de funciones ecológicas que desarrollan dentro de los ecosistemas que los convierten en organismos clave, sin los cuales el mundo sería muy, muy diferente. Y también desde una mirada un poco más antropocéntrica, la importancia sanitaria que presentan por la cantidad de enfermedades en las que están involucrados en mayor o menor medida, como vectores o como causantes de enfermedades. Pero además de esa importancia ecológica, si se quiere, hay otro de aprovechamiento práctico, económico más directo, como es el estudio que se hacen de distintos grupos para el aprovechamiento de productos farmacéuticos, que moviliza, es una de las industrias que más dinero moviliza, ¿no? Son varios los productos que se extraen, algunos importantes para la lucha contra distintos tipos de cáncer. En el caso de este compuesto que le menciono acá, en realidad el compuesto es producido por unas bacterias simbiontes del alga del cual se alimenta esta babosa marina, pero las concentraciones que se obtienen en el alga y en la bacteria es muy baja. En cambio, en la hemolinfa de la babosa esta que se alimenta de esas algas, ese compuesto se va concentrando a medida que la babosa crece y se alimenta del alga, queda el compuesto concentrado en su hemolinfa, entonces se aprovecha como fuente de obtención del compuesto la hemolinfa de estas babosas, aunque no es ella la que la produce. Y otro de los usos que actualmente está muy en boga es el aprovechamiento industrial de la quitina, que la llaman la sustancia de los 1000 usos por la cantidad de cosas que se puede hacer con quitina, sobre todo este aspecto de reemplazar los productos elaborados con plástico, que es donde más hincapié se está haciendo, por el problema de contaminación que genera el plástico y que empieza a ser grave en muchos lugares del planeta. Hay toda una movida para eliminar el uso de plástico y entre los productos que se está comprobando que resultan muy promisorios para eso es el de la quitina. Pero además cumple con un montón eh, de otras funciones, de otras utilidades que se le está dando y que eh, está demostrando una alta eficiencia. Lo que se está viendo ahora es cómo se la obtiene de manera rentable, económica y amigable con el ambiente, ¿no? Porque hasta ahora la única forma de obtenerlo es extrayéndola de seres vivos que tengan quitina, que en su mayoría son a partir de artrópodos, pero se está viendo la posibilidad de sintetizarla, o sea, obtener quitina artificial. Y con eso se abaratarían muchísimo los costos de producción para poder eliminar de una vez por todas los productos de plástico. Bien, hasta ahí el teórico de hoy. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, dejamos de grabar.